observar. Principalmente debe considerar el origen aparente por el hecho de que a primera impresión cuando vamos a estudiar este nervio, lo que vamos a observar justamente va a ser el origen aparente o emergente, ¿no? En este caso sería, como se observa aquí, la protuberancia anular. A nivel anterolateral vamos a observar lo que son las raíces sensitivas y motoras. Bueno, en este dibujo lo podemos apreciar de una manera un poco más ordenada, ¿no? Podría ser, por así decirlo. Y bueno, lo que pasa entre estas dos raíces del nervio trigeminal es que básicamente la ubicación de estas raíces, la motora va a estar en una posición más medial y la raíz sensitiva va a estar en una posición más lateral, que también se puede observar que es más gruesa que la motora, ¿no? Y además se observa todo como ciertos componentes que se van a explicar a continuación. El origen real, o propiamente el origen, nos da a entender que tenemos que pensar principalmente en los núcleos, ¿no? Cuando nos referimos al origen real. Y bueno, como mostré en la imagen anterior, acá había como una cierta cadena que en sí es el núcleo sensitivo, pero que va a estar subdividido en tres núcleos específicos que serían el núcleo, como se observa acá en esta imagen, es lo mismo, ¿no? Ya está subdividido. Es el núcleo mesencefálico, el núcleo principal y el núcleo final, únicamente para la raíz sensitiva. Y aparte también se observan otros dos núcleos, este azul que sería el núcleo motor para la raíz motora, y otro núcleo que no se menciona mucho, que es el núcleo supratrigeminal, que va a comunicar a la porción mesencefálica de este núcleo sensitivo y la misma porción motora, que va a tener funciones específicas para regular ciertas funciones, ¿no? Como por ejemplo la comunicación con la parte mesencefálica y la motora también para ciertos movimientos de la comunicación, lo específico que va a detallar en la fisiología. Ahora esto es como que una representación un poco más bonita, se puede decir, de lo que son estos núcleos de la porción sensitiva del nervio trigémino. Como expliqué, el nervio mesencefálico, el núcleo principal y el núcleo final. Básicamente estos núcleos van a salir por este ganglio semilunar para formar el nervio, ¿no? Que al final va a terminar ramificándose y generando el quinto, uno, el 2, el 3, que posteriormente se va a explicar con más detenimiento. Y acá también observan un corte sagital en el núcleo motor, que como mencioné anteriormente en el otro corte, que era de una vista anterior, un corte coronario, el núcleo motor básicamente acá se observa anterior y el núcleo principal, que era sensitivo, se observa posterior a este, ¿no? Por lo mismo que uno es medial y otro es lateral. Y como se ve, sale de esta porción lateral de la protuberancia anular y ya de ahí se va a formar el ganglio y las tres ramas. Ahora, para hablar de este ganglio, tenemos que comprender que este ganglio es también como una acumulación de los cuerpos neuronales sobre los mismos somas musculares. Y la ubicación es algo, tiene algo de componentes que se tienen que detallar. Por ejemplo, cuando tiene yo le podría decir como de que esta raíz ganglionada no sería el ganglio, pero también tenemos que conocer la ubicación del ganglio a nivel cráneo, ¿no? En la misma dura madre. Y justo esta dura madre va a ser un componente esencial para entender dónde va a ser ubicado. Esta cosa, bueno, esto es una porción del hueso temporal que forma parte de la fosa craneal. Fosa craneal
parecido a lo que se llama un tipo de corte interna. Podríamos decir que esta parte posterior al temporal sería toda la fosa craneal posterior, ¿no? Toda esta parte es craneal posterior, y justo entre esas dos fosas hay como una pequeña porción pronunciada que se llama peñasco del temporal. Este es el peñasco del temporal, y esta parte de acá sería la impresión para el pequeño, es donde estaría, entre comillas, el ángulo trigeminal. Pero eso también va a depender de un desarrollo biológico de lo que es la dura madre. ¿No? Esto, por lo mismo que es embriológico, ya como que todo está de alguna manera como prediseñado para que pueda pasar por esta zona en la dura madre. Es como que desde la porción de la fosa craneal posterior va a llegar al peñasco, va a seguir avanzando por esa dura madre, ¿no? Va a seguir avanzando y va a recubrir en primera instancia como una primera capa de dura madre todo el ángulo. Pero además en simultáneo va a haber otra dura madre, otra capa, otra lámina de dura madre que lo va a terminar por recubrir, generando así como se podría decir entre comillas formación de algún tipo de seno venoso. Como sabemos, el seno está entre dos capas de dura madre, en este caso el seno más próximo a este ganglio trigeminal sería el seno petroso superior en este caso. Y bueno, también se considera en esta parte de que todo este recorrido de desarrollo neurológico se va a generar en este lado, bueno, más lejano el tentorio, ¿no? La tienda del cerebelo. Y bueno, ya haberse generado toda esta estuche, capa o bolsa, como quieran decirlo, también se le llama como un tipo de imaginación, ¿no? Toda esta cavidad formada que está cubriendo al ganglio trigeminal. Y esto va a estar compuesto también por líquido cefalorraquídeo, y el nombre, para dando más detalles, el nombre de esta cavidad va a ser conocida como el caudum de Meckel o cavidad trigeminal o cavidad de Meckel. Básicamente, esa sería como que la zona específica donde está ubicada el ganglio trigeminal. Y también los orígenes de las tres ramas, de uno, dos y tres. Ahora, para seguir con lo de las ramas del nervio trigeminal, tenemos que conocer estos orificios o forámenes que están ocupando toda esta fosa craneal media, como lo son en este caso para estas ramas del nervio trigeminal, que sería la fisura orbitaria, el núcleo redondo y el núcleo oval, donde van a pasar el nervio octánico por el punto 1, el nervio maxilar punto 2, el nervio mandibular punto 3. Y esta sería ya una visión de cómo estaría ubicado y esto ya como un panorama general, o como que se observa típicamente, ¿no? Y cada uno de esos nervios también, pues esas ramas van a tener sus ramas que van a derivarse en ciertas porciones del rostro, ¿no? Principalmente con funciones sensitivas, pero la diferencia o el detalle aquí sería en el caso del punto 3, porque este va a estar acompañado por la denervación o la raíz motora, ¿no? Por lo cual se le conoce también mixto, ¿no? Es un tipo de locomoción que tiene función mixta, el tipo sensitivo y motor, por el mismo motivo, la parte mandibular. Y bueno, eso sería todo por parte de la patología.
porque va a recoger información de lo que es la mandíbula y el mentón, y motora porque va a activar los músculos de la masticación. Bueno, aquí tenemos la vía motora. La vía motora va a empezar en la corteza motora primaria. En la corteza motora primaria, y se va a dirigir al núcleo motor mediante la vía corticonuclear. Asimismo, el núcleo motor se va a ir, va a tener fibras motoras que van a ir con la rama hílotres, que es la rama mandibular, y esta va a causar la activación de los músculos de la masticación, como el músculo temporal, el músculo secuoya medial, el secuoya lateral, el músculo musculero y también los músculos que hacen el músculo minoideo. Bueno, aquí tenemos la vía sensitiva. La vía sensitiva va a iniciar por un estímulo, ya sea en la cara, va a ir, estos estímulos van a ir a lo que es el cambio de nervio trigémino, el llamado cambio de Grasser. De aquí va a ir, de acuerdo a la información repetida, va a ir a distintos núcleos. Puede ir al núcleo espiral del trigémino cuando es información de temperatura o dolor. Puede ir al núcleo sensitivo principal y hacer información de la presión o de la lactina. Y va a ir al núcleo encefálico si es información perceptiva. Por ejemplo, cuando ingresa un estímulo de la temperatura, va a ser producido por termorreceptores que le van a llevar al ganglio de Grasser y va a pasar hasta el tronco encefálico, exactamente a la protuberancia o péndulo, y va a bajar de forma descendente hasta el bulbo raquídeo, en donde va a ser una decusación, en donde va a ir de forma ascendente y contralateral hacia lo que es el tálamo, exactamente al núcleo ventral posterior-medial. Del núcleo ventral posterior-medial, el axón se va a dirigir hacia la corteza motora primaria, exactamente el área 4 del tronco. No, área 3, 2, 1 del tronco. Y bueno, también lo mismo va a pasar con lo que es el núcleo sensitivo principal, que va a llevar información de lo que es el tacto fino y la presión. Este va a ir a la protuberancia, en donde va a estar la neurona, en donde va a haber la primera sinapsis y va a ir de forma ascendente hacia el tálamo, en donde en el tálamo va a haber la tercera sinapsis y de ahí se va a dirigir, al igual que en este día, se va a ir a la corteza motora, al área 3, 2 y 1 del tronco. Y bueno, los núcleos importantes en este caso son tres, que es el mesocefálico, el principal y el ciliar. El mesocefálico va a procesar información de la percepción. El principal va a procesar información de lo que es el tacto fino y la presión. Y por último, el núcleo sensitivo espinal va a procesar información del dolor y la temperatura. Continuamos recordando un poco ya lo que hemos aprendido en histología, ¿no? La histología del nervio. Acá tenemos una imagen, un esquema en donde podemos observar el nervio. Este va a ser, supongamos que es el nervio, el trigémino del que estamos hablando, y este nervio va a estar rodeado, ¿no?, por capas. La primera capa va a ser el epineuro, que es la capa más gruesa, y la capa externa,
fascículos van a estar rodeados también de otra capa que es el perineuro, que es la segunda capa. Ahora, recordando, la capa del epineuro es la más externa, está compuesta por tejido conectivo denso y regular. Aquí vamos a encontrar obviamente fibroblastos, vasos sanguíneos, algunos macrófagos o mastocitos. Ahora, en la segunda capa, que es la del perineuro, que va a estar rodeando a los fascículos, tenemos el que está compuesto de tejido conectivo denso, también irregular, también conformada por fibroblastos. Vamos a encontrarnos fibroblastos, vasos sanguíneos, macrófagos, pero esta capa va a estar conformando la barrera hematoneuronal, del nervio. Ahora, dentro de estos fascículos, acá como vemos, dentro de estos fascículos, estos son los fascículos, ¿no? Tenemos el fascículo, acá tenemos la capa que está rodeando, que es el perineuro, el epineuro, la capa más externa que ingresa también a rodear a los fascículos, y dentro podemos observar, acá está la capa más interna que va a ser el endoneuro. Esta capa del endoneuro está conformada por tejido conectivo laxo y va a estar rodeando a los axones, no a las fibras. Acá tenemos una imagen, este es un corte longitudinal y este es un corte transversal. Acá tenemos, estos van a ser los fascículos, la capa que rodea los fascículos, el perineuro, el epineuro, la más externa, y la de dentro que vamos a observar acá, tenemos al endoneuro, ¿no? A ver, ¿qué más podemos ver? En la capa, esta es la capa celular del perineuro, como ya expliqué, vamos a encontrar fibroblastos, también vamos a encontrar vasos sanguíneos. Ahora, dentro de las fibras vamos a encontrar más que nada las células de Schwann. Estas células de Schwann son muy importantes porque se van a encargar de la producción de mielina, ¿no? Como podemos observar, estas células de Schwann van a estar rodeando a los axones. Y mientras rodean a los axones, por ejemplo, acá podemos observar, tenemos esta es una capa de mielina, de vaina de mielina, pero son varias capas de mielina. Acá podemos observar, hay un axón, este es el axón, y dentro, acá podemos observar unos cuadrados que nos van a indicar, estas son las vainas de mielina. ¿Okay? Acá tenemos un vaso sanguíneo, y por acá también podemos observar los nódulos de Rampia, que van a ser los espacios que se van a encontrar sin mielina, ¿no? Que vamos a observar en los axones de las neuronas. En este corte transversal, acá podemos observar que el axón va a estar de esta manera, ¿no? Y alrededor podemos observar las vainas de mielina. Esta de acá viene a ser la mielina. También se observan los vasos capilares, y acá nos indica un axón donde ya no hay mielina. Se puede observar que ya no hay una diferencia, ¿no? Que el axón no hay tanta mielina a comparación con esta vaina de mielina que está rodeando a la especie. Ahora, acá tenemos una imagen a 100x, donde podemos observar podemos observar mejor, ¿no? Por ejemplo, esta es una fibra nerviosa mielínica, porque podemos observar que la mielina se encuentra rodeando a los axones. En cambio, hay una fibra nerviosa amielínica por acá, donde se observa, hay diferencia. Aquí se ve mielina y acá ya no hay mielina. Ahora, como les había comentado, los axones se encuentran aquí en el medio, y la vaina de mielina está rodeando a los axones. Ahora, se pueden observar también, esta es la célula de Schwann, se encuentra el núcleo
el núcleo tiene una forma más ovalada y por eso la célula se nota, es un poco más grande, ¿no? A comparación, y no se puede confundir con los fibroblastos, ¿no? Que se encuentran más en la capa del tejido conjuntivo laxo y se encuentran, hay diferencia, ¿no? Entre el fibroblasto y la célula de Schwann. Ahora, también aquí esta imagen nos muestra los nódulos de Rambia, como les había comentado, que son los espacios donde no se va a encontrar mielina, ¿no? Que se necesita para el envío de la información. Ahora, también nos comentan acá que las incisuras de Schmidt-Lantermann, ¿qué son estas? Son citoplasma de la célula de Schwann que va a quedar atrapada entre las láminas de mielina, ¿no? Y va a haber una comunicación. Estas van a ser importantes para la comunicación entre la célula de Schwann y la lámina de mielina y para que haya un buen intercambio de nutrientes. Me parece que ya eso es todo en la por cada 100.000 personas, entonces no es una enfermedad tan común. Entonces, pero en los datos
que era de 53 a 57 años, y también lo que se percató fue, aunque no hay una causa confirmatoria más que nada, que el 60% de los casos fueron mujeres. Y por eso también hay otro artículo que es del Hospital Maldonado en Guayaquil, que hubo un 60% de mujeres y también concuerda con la edad, que era de 50 y 90 años. Entonces, aunque no es algo confirmado, se podría deber a un factor hormonal, unos cambios en niveles de estrógeno, que más que nada ocurre en la menopausia. Y bueno, eso altera lo que es la sensibilidad del dolor, y también podría ser porque en algunas enfermedades neuropáticas se dice que las mujeres tienen un menor umbral del dolor. Y también hay una relación en lo que son los factores genéticos con lo que es la neuralgia del trigémino. Se dice que puede producirse por una mutación de los canales de sodio y voltaje dependientes, también conocido como NAP. Porque es curioso porque los bloqueantes de este canal de sodio y voltaje dependientes son el tratamiento de la neuralgia del trigémino. Y bueno, también se observó que tanto el quinto 2 y el quinto 3 fueron más, el maxilar y el mandibular fueron los más dañados por lo que es la neuralgia del trigémino, ya que su recorrido es largo desde el cráneo hasta lo que es la cara. Muy bien, ahora vamos a hablar lo que es la fisiopatología. Para ello debemos conocer primero cuáles son las causas. Indican que son tres causas: la clásica, la secundaria y la idiopática. La clásica se va a relacionar por lo general por una compresión vascular. Ahora, hay tres tipos de compresión vascular. Tenemos por contacto, distorsión e indentación. Como vemos acá en la imagen, este es el nervio, este es el nervio y este es el vaso, la arteria. En este caso vamos a poder ver de que en esta imagen, como vemos acá tenemos el nervio y este es la arteria. Acá hay una compresión. En este caso sería lo que es una distorsión, porque no está presionando bastante a lo que es el nervio. Es más que todo para que tengan más o menos una idea de cómo se ve real, ¿no? Ahora, con respecto a la secundaria, lo asocian más a patologías, a tumores. Uno de ellos es el schwannoma, y la idiopática pues es desconocida. Ahora, esta etiología no importa en sí la causa, porque al final la clínica, las manifestaciones van a ser iguales, y lo que sí o sí tenemos que tener en cuenta es que va a haber una lesión de la raíz nerviosa sensitiva. Ahora, tenemos la motora y la sensitiva, como ya sabemos, pero esta es la que nos va a dar la patología, ¿no? La neuralgia del trigémino. Y tenemos dos, que se puede dar de forma intraaxial en el fascículo, como ya lo habló mi compañero, o extraaxial de la entrada de la protuberancia, como vemos acá. Ahora, hay diferentes teorías, porque no han dicho cuáles exactamente, pero según un artículo, la teoría de Debord, que correlaciona las características paroxísticas del dolor y con las alteraciones estructurales de este nervio. ¿Qué va a pasar? Va a haber una desmielinización focal en la zona de la entrada de la raíz en la protuberancia. Siguiente, vamos a explicar más a detalle. Muy bien, como ya le dije, por lo general se da por una compresión. ¿Y cuál es la arteria que está involucrada? Pues la arteria cerebelosa superior. Ahora, como vemos acá en esta imagen, yo le he colocado esta imagen para que tengamos en cuenta, nos ubiquemos. Este es el nervio y esta de acá es la arteria cerebelosa superior, como lo ven acá. ¿Ya? Entonces, por lo general, ella va a ser la que va a comprimir a lo que es el nervio al trigémino, ¿no? Ahora, tenemos que ver, si nos ubicamos en esta zona, esta es la salida del nervio y hay una zona. Toda esta zona de acá se llama lo que es la zona del ingreso del nervio.
pero en esta zona es importante porque hay una zona transicional, o también denominada Obersteiner Reich, que es la zona de la entrada de la raíz. Pero justo en esta zona de acá va a haber lo que es un intercambio de ¿qué? De fibras, un cambio de mielina de central a periférica. Es por ello que justo en esa zona donde se va a dar esa compresión, pues va a afectar este cambio de mielina de central a periférica. Entonces, al haber este cambio, va a haber una desmielinización focal de estas fibras propioceptivas, sobre todo las A beta, ¿no? Que llevan lo que es, transmiten la parte propioceptiva y la parte táctil. Es por ello que en la clínica el paciente solo al tocarse va a sentir dolor. ¿Cómo va a ser esto? Pues una vez que hay esta desmielinización focal de estas fibras, los axones que van a quedar expuestos van a estar en contacto ¿con quiénes? Con los axones amielínicos. ¿Y quiénes son estos axones? Pues son los de las fibras nociceptivas C. Estas, como ya sabemos, hay dos tipos de fibras, ¿no? Fibras mielínicas y amielínicas. Dentro de las mielínicas tenemos a la A y las fibras amielínicas tenemos a la C, ¿no? ¿Qué quiere decir? Mielínicas están recubiertas por mielina, las amielínicas las que no pueden tener o tienen muy poco alrededor su mielina. Entonces, estas fibras, tanto la A beta como la fibra C, van a hacer una transmisión efáctica de los potenciales de acción. ¿Qué quiere decir efáctica? Pues es una transmisión muy dolorosa, muy rápida. Entonces, como les dije, en la clínica el paciente con solo tocarse lo que va a sentir es un dolor intenso. Y por ello, al haber esta transmisión enfática entre estas dos fibras, va a dar lo que es el dolor intenso en los pacientes. Siguiente. La neuralgia de trigemina se caracteriza por un dolor paroxístico. Esto quiere decir que va a haber ataques intensos de dolor que se van a dar de manera súbita. ¿Cuáles van a ser las características de este dolor? El paciente va a referir que el dolor es muy intenso, que siente como electricidad, como punzante o lancinante. Estos episodios de dolor van a ser breves, pueden durar segundos, hasta aproximadamente 2 minutos. De acuerdo a la frecuencia, van a ser durante el día múltiples episodios con periodos de remisión entre un ataque y otro. En cuanto a la localización, va a ser unilateral, es decir, que va a ser en un lado de la cara, y el dolor va a ser el recorrido de las ramas del nervio trigémino, como bueno, el quinto 1, que es el nervio oftálmico, el B2, el nervio facial, y el quinto 3, perdón, el nervio mandibular. ¿Cuáles van a ser los desencadenantes de este dolor? Van a haber estímulos mecánicos inocuos, quiere decir que van a ser estímulos que no nos deberían causar dolor. A eso se llama también a los niños. Como por ejemplo tenemos el tacto ligero a la hora de masticar, a la hora de cepillarse los dientes, el lavado de la cara, a la hora de hablar, también a la hora de afeitarse. Y bueno, las zonas más comunes que desencadenan, donde un estímulo puede desencadenar el dolor son las áreas, el labio inferior, el labio superior, la vejiga, el encía alveolar y la área nasolabial. Ahora voy a hablar sobre el diagnóstico. El diagnóstico de la neuralgia
algo grave o, por ejemplo, ya no puede comer, ya no puede hidratarse, lo que se le va a indicar es, los anestésicos, la lidocaína y lo que es la fosfenitoína. Más que nada la lidocaína tiene el mismo mecanismo de acción que la carbamazepina, pero es algo rápido, puede ser local o tópico. Y la fosfenitoína más que nada es para los ataques epilépticos, no es tanto de primera línea, pero tiene la misma función, inhibir en lo que son los canales de sodio voltaje dependiente y también disminuir lo que es la estabilidad de la neurona. Y bueno, ya después de tratamiento, lo que es al paciente más que nada se le da un seguimiento continuo junto con lo que son los doctores y más que nada como una evaluación neurológica. Ya, aplausos a su compañera. Primero, ¿tienen alguna pregunta? Todavía nos quedan 45 minutos. Eso vamos. Ya, ¿alguna pregunta? Ninguna, entonces todo está clarísimo, entonces puedo preguntar. Bueno, entonces, yo he contado aquí todo lo que ustedes me han dicho, para que traten de elevar un poquito su nota, yo voy a preguntar a ustedes. Si ustedes no responden, les pregunto a ellos. Y también van a haber preguntas que van a ser directamente a ellos, que ustedes han mencionado bien. Y hay conceptos que quiero que queden claros. Entonces, a ver, para comenzar, para ustedes primero, y sus compañeros han hablado varias veces de que el camino tiene 3 ramas. ¿Cuáles son esas 3 ramas y cuáles son sus nombres? Oftálmico, mandibular y maxilar. Ya, muy bien. Así facilito se da la pregunta. ¿Apellido? Evo Aguirre. ¿Cómo? Evo Aguirre. Evo Aguirre. Ya lo dice, era. Evo Aguirre. Más participaciones, más puntos. ¿Cómo que? Ya. Ok. Tranquilos, es para preguntar. En referencia al primera rama, al B1, ¿de qué se encarga? ¿Cuál es primero? ¿Es función sensitiva o motora y de qué se encarga? Mi compañero lo mencionó como 3 veces. Yo me quedé con mi ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, el cuero cabelludo, el párpado superior y también parte de la nariz. Ya, muy bien. ¿Apellido? Zúñiga. Ya. Al final de la caja. Listo. Siguiente pregunta para el B2. Sensitiva motora de parte. Sí. Tendría que ser sensitiva y nerva de parte de abajo. Mi compañero mencionó que el hito 1 era del párpado de arriba, tendría que ser de parte de abajo así. Ya, luego me has dicho más cosas que párpado de arriba no tanto. No, ese no. Ese es el hito 1. Esa es la parte de abajo. Y todos son las dos. Ajá. El hito 2 es la parte de abajo.
Ahí estamos. Ya, muy bien. Ahora, siguiente pregunta. Ya. Cuando hablaron de la histología, eso es todo histología. Me dijeron que este ganglio, ya que dicho sea de paso, todo estaba ahí señaladito, ¿ah? O sea, yo esperaba que por lo menos una imagen se señalara y me explicara, pero todo ahí está tal cual lo he leído, entonces no me convenció. Pero cuéntame, ¿qué tipo de ganglio es el ganglio trigeminal? Porque ya les conté a los chicos que había ganglios, ¿no? No es un ganglio. ¿El ganglio sensitivo? Es un ganglio de tipo sensitivo. Ya están comenzando por ahí. ¿Cómo es la ubicación de tu ganglio sensitivo? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo lo diferencias de los demás? Explícame, Fernanda. Porque ahí lo tenías, pero no lo dijiste. Porque no dijiste que es un ganglio sensitivo. Hablaste nada más Sí, de del fascículo, o sea, le dijiste a mayor aumento, pero no. O sea, le dijiste de mayor aumento, ¿no? Ahí tienes su cápsula, los fascículos, y luego dijiste el máximo aumento, ¿no? Entonces, si hubieras visto en el aumento intermedio, hubieras visto de que en el ganglio para todos, en el ganglio sensitivo, ¿cómo están las neuronas, chicos? ¿Me acabo de contar? En la práctica les dije. Las neuronas ganglionales, ¿dónde están? ¿Al centro o en la periferia? En la periferia. Un ganglio sensitivo, y bueno, las neuronas ganglionales, tanto me hablaste de neuronas ganglionales, ubicados en la periferia, y al centro que hay. Sí, lo dijiste, pero dijiste por separado. ¿Acaban de ver, chicos, la nómina de reino muscular? ¿Está al centro? Un ganglio está compuesto por neuronas ganglionarias y nervios. Puede estar ahí el nervio periférico. Hemos hablado toda la vaina mielina, todo, pero hemos dicho, este doctor es el nervio periférico, se ubica en la parte central del ganglio. Ahí, por eso faltó. ¿Por qué? Porque solamente lo estoy leyendo. Ya. Y justo ahí, mira, estábamos hablando con los chicos, ¿no? Y yo dije, no se puede diferenciar las células de Schwann de las fibroblastos, pero su compañera dijo que sí. Y me dijiste, sí, se diferencian. ¿Cuál es la diferencia? Porque ahí se veía. Claro, ahí ¿Por qué? ¿Cómo se diferencia? Entonces, la célula de Schwann estaba ahí rodeando al axón porque estaba formando la vaina, porque ese fue el aumento más grande, ¿verdad? En el otro Háblame de características citológicas. ¿Qué es la citología? La ciencia que estudia la célula. Ya, porque la fibroblasto puede estar en cualquier lugar, en estado de razón, en cualquier lugar. Entonces, característica como que tú ves una célula y dices que fibroblasto es célula de Schwann. La célula de Schwann se podía observar el citoplasma y el núcleo. El núcleo estaba más sí, es un poco céntrico, pero se podía observar citoplasma. En el fibroblasto no, y tenía una forma más alargada. Bueno, De fibroblasto. ya. Les pregunto a ustedes, a ver. Diferencias citológicas entre célula de Schwann y fibroblasto. ¿Qué hay en esa célula? El núcleo ovalado por parte del fibroblasto. Claro, pues es tan fácil como decir el núcleo es ovalado, cromatina. Ah, la Es la célula de Schwann, la célula de Schwann. Y ahí como la forma del fibroblasto, ¿cómo es? Fusiforme, el fibroblasto es fusiforme. Cromatina, condensada. Apellido, Arias. Aries. Muy bien, Aries. Eso es lo que quería que me dijera. Bien. Y ahora esa pregunta se la reboto a ustedes, ¿sabes? Porque eso siempre es interesante como buen dato, ¿no? O sea, lo que sí es bueno sí lo saben, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dijiste, ¿no? Hay una diferencia entre el nodo de Ranvier y la incisura. Y esa incisura de Schmidt-Lanter. ¿Qué cosa es, chicos? Es el espacio que se encuentra. ¿Cómo? ¿Esta sería? El espacio que se encuentra entre las vainas de mielina. Ya, era una raya. Está diciendo una raya que está ahí. Ya, pero ¿qué más? ¿Qué cosa es esa raya? Pues?
definición de la neuralgia del género? Conductarán. Es un trastorno neurológico que causa dolor facial intenso, constante y generalmente es en un lado del rostro, por lo que es unilateral. Ya que me fuerza de definición, yo no sé, me puse nerviosa, creo que no, sí la sabes. Acerca de la epidemiología, me llamó la atención el estudio que hicieron de Guayaquil. ¿Qué tipo de estudio es el que hicieron de Guayaquil? Bueno, más o menos, si no me equivoco, hubo 100 participantes, 50 personas mujeres, 50 personas, hombres, y salió lo que es el 7% de mujeres que estaban con de neuralgia del género. Y también salió que lo que es el nervio maxilar, que era más dañado en lo que es las mujeres. Y el nervio mandibular era más común. Ya, me llamó la atención, ¿por qué estoy preguntando? Les pregunto a ustedes. No estoy preguntando qué tipo de estudios, porque no me importa, porque, porque la quiero interrogar. Quiere analizar porque en este caso lo que he investigado da más en mujeres que en caso de hombres y también depende de lo que es la edad. ¿Por qué si ustedes leen los artículos? Los artículos dicen que también el paso. El de Guayaquil no sucede. ¿Por qué he dicho que ti? Esto está en quinto ciclo, ¿no? Ya llevaron metodología de investigación. Bueno. Pero igual, ¿por qué tengo que preguntar qué estudio, si es un estudio válido o no? Me dicen que es un estudio de 100 personas, randomizado, doble ciego, Observacional analítica. placebo. No sé, doctora, solamente copié el resultado, sinceramente. ¿Ya? Para yo ver que es un estudio válido, necesito saber eso, ¿no? Ustedes no son robots, no solo copian el resultado y ya. Tienen que ver bajo su criterio, ¿no? Hay una pirámide de tipo de estudios que son los más valorados. La revisión sistemática está en la punta de la pirámide, ¿ya? Si es un estudio randomizado también, donde no hay sesgo, sencillamente. Por eso era mi pregunta, que no me colocaron, porque como se me ha colocado en la biografía ya más o menos, al final, y lo hay abajito. Siempre cuando uno cita estudios, menciona metodología y resultados. Ya, bueno. Ya, y le pregunto a sus compañeros entonces. ¿Cuáles fueron las ramas más afectadas? Que mencionó tu compañera, estadísticamente había 2 ramas que eran las más afectadas. En la ciudad de Guayaquil mencionaron que eran las quinta 2. Claro. La quinta 2 La quinta 2. y la quinta 3, si no me recuerdo, la menos afectada. ¿Sí, compañera? Ya, otro punto más para Sí, bueno. ¿Y tú qué hablaste de definición numérica? Ahí Román. Ya, en referencia a la fisiopatología, me llamó la atención de que mencionaras que no importa la etiología. Te pregunto de nuevo, ¿importa la etiología? Sí, no, ¿por qué? Me dijiste, no importa porque al final la clínica también. Entonces, te Claro, pregunto. porque, según el artículo que nos dieron, mencionaba claramente de que va a haber estas 3 causas, estas 3 etiologías, la clásica, la idiopática y la secundaria. Pero estas 3 al final lo que van a hacer es la compresión nerviosa. La idiopática, no se sabe, ¿no? Pero, por ejemplo, un tumor va a llegar a ver la compresión de este nervio. Y igual la vascular, la arteria cerebrosa superior, igualito lo va a hacer la compresión. ¿Y dónde va a ser? En la zona de transición. Y al final
final esta zona de transición, el recambio de las vainas de mielina, van a afectar igual a la conducción eléctrica y va a generar igual la clínica, que es el dolor, como lo mencioné. Eso mencionaba en el artículo. Ahora, ¿qué es lo que puede cambiar quizás al momento del tratamiento? Porque si hay una alteración o una compresión con respecto a la arteria, pues el tratamiento puede ser una descompresión, ¿no? Y el otro es tratar también como indicó mi compañera, el tratamiento primero comienzan con fármacos y casi al último, ya cuando es más grave, se podría decir, van a la parte quirúrgica. Bien, entonces, en conclusión, ya me demostraste de patología cabello. Salinas. Bien, porque cuando saliste estaba el trajejazo ahí, ¿no? Todas las frases estaban ahí escritas. Pero si lo sabes, no hay necesidad de ayudar con otra frase. ¿Qué pasa? Yeshita, tal, eso es lo que digo. Entonces yo digo, no sabes, eso no tiene que. Ya, entonces conclusión, Salinas, ¿no? Ya. Dime, ¿sí o no? ¿Me importa o no importa la teoría? Eso te preguntaría, me dice todo lo que quise saber. ¿Me importa o no me importa? Sí, Ya, sí importa. porque al final tenemos que ir a la causa directa para buscar un tratamiento correcto. Muy bien, eso es lo que quería que me dijeras. Entonces no importa. En la clínica, genial, ahí sí es indiferente la clínica, ¿no? Pero para la etiología finalmente somos médicos, ¿no? Y averiguamos cuál es la etiología para hacer el tratamiento, como muy bien mencionado. En su artículo menciona, ¿no? Si es un tumor, como muy bien lo han dicho, tengo que hacer de compresión quirúrgica y ya no hay de otra. Sí importa. ¿Había escuchado cada cosa que ustedes me han dicho? Ok, muy bien. Ahora les pregunto a ustedes, porque también fue algo interesante. ¿Cuál es la arteria que comprime el quinto nervio? Cerebelo superior. Cerebelo superior. Muy bien, amigo. Lara. Lara. Ya. Luego me hablaron acerca de la clínica. De nuevo, la clínica estaba ahí todo bien bonito, PPT, le hice todito. Cuenta, por favor, para mostrar que verdaderamente lo has aprendido. ¿Cómo es la clínica? Bueno, se caracteriza principalmente por el dolor paroxístico. Eso quiere decir que van a haber episodios fuertes de dolor. Son episodios fuertes de dolor que van a tener una duración de segundos hasta aproximadamente 2 minutos. El paciente refiere que tiene dolor pulsante o electricidad. Igual es en la mitad, es unilateral, o sea, que puede ser en una de la mitad de la cara. Y bueno, allá que lo que desencadena el dolor va a ser como son. Ya digo con tu palabra. Son como cosas que no, son mecanismos que no nos deberían causar dolor, o como el tocarnos la cara, agarrarnos los dientes o al hablar. Ya, ok, está bien. Ahí sí la diferencia. Hemos dicho que no es bueno que sean leídos, ¿no? No de que te complicas con las palabras complicadas que están ahí. ¿Ya está oído? Listo. Ya, le pregunto a sus compañeros, ¿alguien más me describe con sus palabras y complementa la información? Porque no me ha dicho duración, por ejemplo. ¿Cuál es la duración de esos episodios, usualmente según lo que dice su artículo? Exacto. Y luego se puede producir un intervalo que en otros estudios mencionan que puede ser hasta de 6 meses para que pueda volver a ocurrir. Muy bien, ¿apellido? Pero yo no sé. Están hablando juntas. Ya. Bueno, recuerden que pantalla más que muy bien, ya. Son episodios que van de segundos en 2 y hasta 2 minutos, es veloz, ¿ya? Es una granja de camino es veloz.
menos, es igual. Todo lo que tiene la energía del principio invalidado, todo lo que tiene la Bueno, lo que dice en el texto dice que puede ocurrir en cualquier momento del día pues múltiples, o sea, varias veces durante el día. Ya, claro. Lo que decía el artículo es lo siguiente, te decía, va a variar dependiendo de la persona, del paciente. Algunos que sucede cada 24 horas, te decía, ¿no? Otros que sucede cada día, bueno, días, horas, ¿no? Eso es diferente, no se sabe, me mencionan ahí, no se sabe cuál es la causa o el factor que predispone y dañar. Pero sí hay algunos que reconocen clásicamente, ¿no? Así que exactamente qué es lo que estaban haciendo antes de presentar el dolor. Entonces, como decir lo que más se sabe, cuáles son los triggers, ¿no? Los gatillos que liberan o activan esas neurales. Que el paciente sabe más o menos qué es lo que le activa el dolor. Está haciendo precisamente en ese momento antes de eso. ¿Ya? Y por último, el artículo también hablaba de síntomas concomitantes. También recuerda que más se podía presentar aparte del dolor. No, porque ya no para dibujar. Ni siquiera necesito mi campo visual que Mi compañera que no, en verdad, le digo, ¿te acuerdas que me hiciste esta? Y ya sabe. Y por aquí, síntomas concomitantes, síntomas asociados, aparte del dolor que más podía presentar. Lagrimeo, Muy bien, ya ahí sí te subí. Muy bien, sí. Dijo síntomas autonómicos, lagrimeo. Eso que decía tú. Muy bien. También mencionabas de que podría generar trastornos de ansiedad y depresión. Claro, yo te hablo de síntomas, no te he dicho qué trastornos son. La pregunta está. Sí, pero decía que también se asocia a depresión. Entonces, ¿por qué te estoy preguntando esto? No porque la doctora ha ido y ha buscado mi artículo algo rebuscado, sino porque ustedes, que todavía no han tomado semiología, pero han escuchado de Alice. ¿Por qué estoy enfatizando en eso? Porque cuando vean imágenes de término, acuérdense de mí. Ya, ¿qué es Alice? ¿Qué era la O bueno, ya en desorden, se dice. Ya, L de localización. I de inicio. Intensidad. A de ambigüedad. Si es agudo o si es crónico. Y A de síntomas asociados. Bueno, encontrar por ahí otra estadística, pero tal vez es lo más fácil. Entonces, por eso te preguntaba, ¿no es un dolor? A ver, para ustedes, les pregunto, ¿usan cuál es el dolor de la neuralgia? Según dice, localización. Principalmente la Mejilla, inicio. Es una pequeña, pero mencionan que es secciones como masticar, hablar, hablarse